ella fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Hermanos, bienvenidos, Dios les bendiga. Qué alegría el poder dirigirme a ustedes a través de este medio. Y no sé si estarán ubicados en casa, algunos tal vez en el trabajo, en la oficina, qué sé yo, pero qué bendición el que podamos, en el nombre de Jesús, hoy buscar juntos el estudio de la palabra. Quiero contarles que hoy tengo la alegría que está aquí con nosotros mi esposa, Aleluya. Y también nos acompaña hermana Génesis, bienvenidas. Creo que por ahí, espero que todo esté bien con un hermano que también nos iba a acompañar, pero por alguna razón no ha llegado. Vamos a hacer una oración, y por cierto, ¿por qué no pedimos por el hermano Lorenzo, verdad? Creo que iba a estar, para que en el nombre de Jesús todo estorbo se quite. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar acá, buscando, Señor, tu rostro, tu palabra, la revelación de la Escritura. Te suplicamos en el nombre de Jesús que uses mi vida, Señor, y también que venga esa revelación sobre mis hermanos discípulos, tanto los que están acá presencialmente como los que desde casa están sintonizando esta enseñanza, para que así juntos podamos ser edificados por tu Espíritu Santo. Que venga, Señor, sobre nosotros ese espíritu de revelación poderosamente, y también, Señor, el discernimiento para poder comprender el tiempo, Señor, y las señales que acontecen, pero sobre todo para saber lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús rogamos por el hermano Lorenzo, Señor. Si algo se interpuso en su camino, por favor, líbralo de todo mal y concédenos, Señor, la bendición que pueda estar con nosotros. Gracias, Señor. Amén. Bueno, como hemos estado platicando, y creo que mis hermanas que me acompañan hoy también han estado al tanto, vamos a ver una sexta parte del tema que le hemos llamado así, el entorno antes del retorno de Elías. Y quiero leer algunos versículos que han sido la base sobre la cual hemos venido edificando. Algo tan importante, porque nos encontramos figurado, creo yo, en Elías, a todos nosotros los cristianos que queremos ser arrebatados. Por otro lado, encontramos también aquella pregunta en Mateo 17:10, cuando los discípulos le preguntaron al Señor, valga la redundancia, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Hemos meditado en este verso y en el contexto escritural. Parecería como que hubieran leído el libro de Malaquías, ¿verdad? Quizá. Y el texto de Malaquías 4:5, cuando dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Entonces parecería que como que los discípulos preguntaron: Señor, ¿y por qué dice la Escritura que Elías debe venir primero? Sin embargo, también hemos analizado juntos que cuando en Malaquías habla que Elías tiene que venir primero, ahí está hablando especialmente del tiempo final, cuando antes que empiece el día del Señor grande y terrible, se tiene que dar una manifestación física del profeta Elías, que vendría a ser uno de los dos testigos. ¿Vamos bien? Amén. Sin embargo, en la respuesta que el Señor les dio a la pregunta de Mateo 17:10, el Señor en el verso 11 contestó: a la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Entonces nos encontramos ahí con una respuesta, digamos, profética, donde hemos platicado cómo el Señor se refería a que antes que se diera su venida secreta, tendría que manifestarse el espíritu de Elías, así como se manifestó antes de la venida, digamos, del Cristo o del Señor Jesús ungido. Se manifestó
en Juan el Bautista el espíritu de Elías, así antes de la manifestación del Cristo glorioso, cuando Él vuelva por la iglesia, se tiene que manifestar la unción de Elías, que de hecho ya se está dando, puesto que la profecía dice que Él va a restituir, dice esta versión, otras me parece que anotan, restaurará todas las cosas, así como dice Malaquías, un espíritu de restauración para hacer volver el corazón de padres a hijos e hijos a padres. Pero por otro lado, cuando miramos Apocalipsis 11, 3 y 5, ahí ya no está hablando de la venida del espíritu de Elías, sino está hablando de la venida literal de Elías. Si por favor leyeran Maribel los versículos 3 y 5, ahí los tenemos en pantalla. Y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Versículo 5. Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Exacto. Entonces miramos ahí primeramente que los 2 testigos tienen que profetizar por 3 años y medio. Pero en el verso 5 dice que cualquiera que quiera hacerles daño, van a lanzar fuego por su boca y los van a consumir. O sea que ahí ya no es tiempo de restauración ni de restitución. Ahí ya es otro tiempo donde los 2 testigos manifestarán de alguna manera, creería yo, parte de la ira de Dios, ¿verdad? En contra de aquellos que se rebelan en contra del Señor y en este caso pues también se oponen a los ministros. El asunto es que cuando miramos el trazo del tiempo final, hemos ubicado, por tanto, que la manifestación de los 2 testigos vendría a ser en el sonar de la 5ª trompeta, que vendría a marcar el tiempo pretribulacionario. Ahí se van a manifestar los 2 testigos, porque dice Malaquías, antes que venga el día del Señor grande y terrible, se va a manifestar el profeta Elías. Y según Apocalipsis, tiene que estar el otro testigo. Vale, ok. La iglesia, recordamos también que se va en la manifestación de los juicios del 6º sello y la manifestación de los juicios de la 4ª trompeta. Acá, muy probablemente, miremos nosotros todavía de parte de estos juicios. Pero el asunto es que entonces nosotros aquí es donde sabemos que primero Dios nos vamos a ir en el arrebatamiento. Amén. Amén. Okay. Ahora, en ese contexto, volviendo a platicar entonces de los días de Elías, nos encontramos que por lo menos hay 7 aspectos contrarios en el entorno de Elías. Recordemos que se manifestó una Jezabel, ¿verdad? Persiguiendo no solo a Elías, sino a aquellos que eran siervos de Dios. Incluso mató a algunos y otros, eso platicamos me parece hace como 2 o 3 semanas, fueron escondidos por un hombre, Abdías creo que se llamaba, temeroso de Dios. Pero si quieren recordamos el listado, perdón si no voy muy rapidito. ¿No? Ah, bueno. Para que así podamos llegar al punto que esta noche yo quisiera conversáramos. Ok. Las situaciones que se vienen a presentar como obstáculos previo al arrebatamiento vendría a ser la sequía, que se puede entender de lo natural, físico, literal, y también en cuanto a cosas espirituales, enfermedades mortíferas, hambre, persecución a los cristianos y por ende a los ministros del Evangelio, la apostasía. Este es el punto que hoy vamos a desarrollar especialmente. El espíritu jezabélico, de eso tendremos que platicar, si Dios lo permite, en los siguientes discipulados. Y luego estudiaremos también algo de los fenómenos atmosféricos, que por cierto habíamos estado chequeando algunas situaciones, incluso nuestro apóstol Sergio, creo que, no sé si el viernes pasado estuvo presentando algunos videos, pero que son impresionantes de lo que está pasando en el tiempo final. Ok,
todo esto vendría a crear lastimosamente una atmósfera de miedo en el mundo. Pero la gente que está en el mundo realmente, ¿a dónde puede correr? ¿Va? Pero nosotros sí tenemos a dónde. Aleluya. Amén. ¿Verdad? A nuestro Señor, que es nuestra torre fuerte. Amén. Me tomé entre oración e introducción 13 minutitos con 35 segundos para poder entrar al desarrollo del tema de esta noche, que es la apostasía. ¿Por qué miramos que esto vendría a ser un peligro en el tiempo final? Porque allá en el primer libro de Reyes 18, 17 y 18 dice de la siguiente manera. Si lo quisiera leer, por favor, hermana Génesis. Sí. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo: ¿eres tú, perturbador de Israel? Y él le respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Este personaje acá, si estoy bien ubicado, era israelita. Él era prácticamente el líder de aquel tiempo. Así que aquí podríamos mencionar rápidamente que en el último tiempo, mis amados hermanos, tenemos que tener cuidado a quién estamos nosotros oyendo. Nosotros, gracias al Señor, y de ninguna manera con el propósito de echar incienso a nadie, pero sí reconociendo realmente la bondad de Dios manifiesta en nuestra cobertura general y nuestras coberturas ministeriales, ¿verdad? En la red de Benecer, porque se ha mantenido apegado nuestro apóstol Sergio a una sana doctrina. Sin embargo, nos encontramos que hoy, lastimosamente, algunos líderes cristianos están en el camino a la apostasía, ¿verdad? Y la gente los está siguiendo. La gente, y especialmente quizás los que no buscan la intimidad con el Señor y los que no escudriñan la palabra, le dicen amén a cualquier cosa. Al punto que ya se está conformando desde hace algunos años, por ejemplo, el llamado Crislam. Esa ya es una apostasía. Se está hablando de el líder de una de las religiones más grandes del mundo, bueno, para decirlo claro, era don Francisco, promoviendo me parece que incluso están en construcción ya algunas plazas donde las estarán rodeando o conformando como plaza un edificio o templo católico, un edificio musulmán y un edificio judío, donde prácticamente se está invitando a la sociedad y especialmente a las tres religiones más grandes del mundo, que ahí se dé un mover ecuménico. Y entonces miramos nosotros como cristianos, como la verdadera iglesia de Cristo, que algunos líderes, lastimosamente, a la manera de Acab, están abandonando los mandamientos del Señor y prácticamente siguiendo a los Baales. Baales, léase en este momento como señores, con ese minúscula, ¿verdad? Es decir, potestades de las tinieblas, pero que ya ellos, al estar teniendo esa comunión en lo espiritual, prácticamente los que lo sigan estarán abandonando. Y esta palabra, si bien desde el hebreo no se traduce directamente al español como apostasía, en sustancia sí significa apostatar, ¿verdad? De hecho, me fui a investigar un poquitito al diccionario 1 secular y me parece 2 en cuanto a lo teológico, digamos, ¿verdad? A ver, ¿cómo definen apostatar? Perdón que ahí puse, fue un mal teclazo, es significa, no significa. Significa. Según el diccionario Tuggy, apostatar es abandonar, precisamente, ¿verdad? Como decía el primer libro de Reyes, es abandonar, es alejarse, es apartarse, es renunciar, es mantenerse alejado, es incitar a una revuelta.
Y esto es impresionante porque si nosotros le preguntamos a algunos hermanos que, digamos que por causa de la pandemia, se alejaron y les decimos, hermano, usted está apostatando, yo les aseguro que todos van a decir que no, o la mayoría. Pero realmente ahorita hay mucha gente que está alejada, porque, ¿cómo lo diríamos? Incomprensiblemente, lo hemos platicado, ¿verdad? Sienten la confianza, la libertad de ir a su trabajo, o de ir al supermercado, o incluso de ir a pasear, o de ir al parque, o de ir a los centros comerciales, pero les da miedo llegar a la iglesia, ¿verdad? Entonces eso es incoherente, ¿verdad? Claro. No sé si platicábamos algunos datos que me viste por ahí referente a ese alejamiento, de algún porcentaje creo que me hablaste. Bueno, sí, los datos que estábamos investigando eran que algunas iglesias cuando tuvieron que cerrar, la estadística era de los Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. Que del porcentaje de cristianos que se conocían, el 82% tuvo que emigrar a las transmisiones en línea, ¿verdad? Pero eso se mantiene. Eso, ahorita ya aperturaron iglesias, entonces ahorita ya están retomando otra vez. Ya. Es decir, mi pregunta va que si ese porcentaje tan alto, digamos, si no lo permitían las autoridades civiles, ¿para dónde? Como nos pasó a nosotros. Uh-huh. Nos encerraron por meses y de hecho nosotros volvimos hasta el 1 de noviembre del año pasado. Pero ¿para dónde, pues? Sin embargo, ya cuando se abrieron los espacios para poder congregarse, mi inquietud era si viste en ese dato, si ese porcentaje se mantiene a la fecha o empieza a disminuir, ¿no? Bueno, ¿viste? la investigación era del 2020. Ah, ok. Ajá, era del 2020. Ya. De que ahora las iglesias, bueno, pues tomaron de migrar a redes, ¿verdad? Entonces, que de los que asistían fielmente, allá es una vez a la semana, los domingos, ¿verdad? Esa es su fidelidad allá. Allá, ajá. Qué terrible. De eso tomaron el 82%, o sea que sí hubo un margen de los que no se conectaban, o que es prácticamente del 18%, ¿verdad? Ya, bueno. Sí, tenemos como referencia a nosotros, porque acá, aunque ya tenemos que como 9 meses de estarnos congregando, no todos. Y eso que acá se fomenta que vengamos entre semana y domingo, entonces allá ha de ser menos, ¿verdad? Sí, seguro. Allá, aunque gracias a Dios siempre hay un remanente, Dios siempre se guarda un remanente entre su pueblo, allá sí hay más frialdad en cuanto al evangelio. Ahora, nosotros acá, gracias a Dios, por lo menos en la iglesia que el Señor nos permite pastorear, sí hemos visto, gracias a Dios, esa necesidad. Gracias a Dios, bendito sea el Señor por esta atmósfera de bendición que tenemos en Guatelinda. Pero el punto es este, hay un porcentaje, tal vez en nuestro medio no muy alto, esperaría yo, no sé cómo estarán las otras congregaciones francamente, pero sí tengo claro que algunos, incluyendo, tal vez no muchos, pero sí ovejitas que pues Dios me puso ahí la responsabilidad de cuidar, están alejados. Sí. Y algunos acomodados, porque pues están aún, digamos, dedazo de conectarse a una transmisión. Sin embargo, eso no es lo que la Biblia enseña. Digamos, nosotros tenemos una comunión, no sé si espero que no les haga mal a mis hermanos de producciones, pero aquí hay 1, 2, 3 hermanos sirviendo, más el hermano de orden, no sé si está allá afuera todavía, pero pues ahí estaba el hermano, tuvimos antes el culto de oración e intercesión. El asunto es de que, entonces, ¿cómo hacen los que no buscan al Señor? Los que se acomodaron en casa para presentar su sacrificio, como dice la Biblia, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. El asunto es que en los días de Elías, miramos que precisamente uno de los
estorbos o de los peligros es que la gente vendría a apostatar lastimosamente. Algunos reversiblemente, otros irreversiblemente. El diccionario de la Real Academia Española dice abandonar un partido para entrar en otro o cambiar de opinión o doctrina, anota el diccionario secular. Qué terrible que ahorita uno de los peligros precisamente de que haya, si bien es, por un lado sí es una bendición tener a la mano los medios, ¿va? Nosotros estamos transmitiendo a través de las redes, gracias a Dios, hay algunos hermanos que están siguiendo la enseñanza en línea, pero por otro lado también la ovejita que o mal adoctrinada o que no quiere asimilar la doctrina, está también a un dedazo de ver cualquier cantidad de malas enseñanzas, ¿verdad? Y eso es peligroso. Yo mismo les puedo decir que, aunque han sido pocos los casos, pero no ha faltado más de algún caso que he tenido que ministrar porque se pusieron a oír malas doctrinas, mensajes que los confundieron. Según el diccionario Vine, apostatar es mantenerse apartado. Es que qué impresionante esto. Mantenerse apartado. Eso, si aún los psicólogos en este tiempo han empezado a señalar el daño que se está haciendo, especialmente a los ancianos, por ese aislamiento que algunos inmisericordias les llevan a un extremo por el miedo del contagio. Y yo no digo que no haya un peligro, no digo que no se deba de mantener un distanciamiento prudente, pero yo vuelvo a la carga en el nombre de Jesús. Hay gente que tal vez no se los va a terminar el COVID, pero se los va a terminar la tristeza, ¿verdad? Por estar solitos, sentirse abandonados. Pero por otro lado, lo que ahorita la ciencia está señalando con respecto de los niños, porque Dios nos hizo para ser seres sociales. Ya ahorita año y medio estaba escuchando, incluso creo que mi apóstol fue el que lo mencionó, están hablando que la pandemia, para decir que ya se salió de esta, están calculando que es una duración de más o menos 2 años y medio. Saber cómo va incluso el tema de la vacunación en Guatemala, pero yo diría que no pasamos los 3 millones ahorita de vacunados. ¿No? ¿Y qué llevamos? ¿Llevamos unos 2 meses de vacunación? No. Como entre 2 y 3, 2 y medio más o menos. Vaya, promediando, digamos, e incluso de la primera dosis, hacíamos cuenta con un amigo que si, primero Dios que no se maneje ese promedio, pero digamos que fuera 2 millones en 2 meses. Quiere decir que para poder vacunar a los 18 millones tendrían que pasar 9 meses. Ajá. De una dosis. Aquí dice que van 2.119.000 personas vacunadas. Una dosis. De una dosis. Completamente vacunadas, solo 356.000. Wow. No podemos poner nuestra confianza en las cosas de la tierra. No, de ninguna manera. Hagámoslo, va, y ya de ese tema hemos hablado aparte, pero el asunto es este. No nos apartemos, hermanos, en el nombre de Jesús. No te apartes de congregarte, no te apartes de seguir buscando. Es que la Biblia, incluso uno de los versículos que miraremos, y me tengo que apurar para poder llegar a este, es que apostatar es precisamente dejar el camino de la fe. ¿Y cómo se deja el camino de la fe? Dejando de oír la palabra, porque la fe viene por el oír. Ok, volvamos al relato del primer libro de Reyes 18-19. Y por favor, mis amadas hermanas discípulas de Cristo, si tienen alguna aportación, con libertad. Dice, manda pues ahora a que todo Israel se congregue en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Yo aquí quiero llamar la atención en 3 aspectos. Dice que ahí había una atmósfera espiritual
donde se le rendía especialmente culto a Baal, a Asher, y donde se le presentaba sacrificio prácticamente a Jezabel. Va, por favor, dejémoslo ahí en su mente espiritual anotado. Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Oigan esto. Acab convocó, verso 21. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Eso a mí me impresiona porque es una indiferencia. Lastimosamente es lo que miramos hoy. Hoy miramos que a la gente se le está explicando, y hoy, con el favor de Dios, yo quisiera que explicáramos un poquitito, lo vamos a ver en breve, qué representa Baal, qué representa Asera o Ashera y qué representa Jezabel. Pero se le dice a la cristiandad, ¿qué representa esto? Se le explica en base a la palabra y aún recopilando información histórica, y la gente es indiferente. A los que tal vez nos miran absteniéndonos de participar de la mesa que se le sirve a los ídolos, nos tachan de legalistas, nos tachan de exagerados, etc. No sé si me estoy dando a entender. O sea, ahí estaban en medio de una atmósfera donde prácticamente se les estaba dando culto a Baal, a Ashera y a Jezabel. La gente ahora es muy insensible. Sí, muy insensible y muy descuidada también, ¿verdad? En cuanto a su vida espiritual. Amén, amén. Amén. Ahora, vamos a ir tratando como de, en base a la palabra, discernir de qué se trata esta situación y cómo es que se empieza a caminar en el camino de la apostasía, y no digamos los que tal vez ya están en apostasía. Si me acompañan al libro de Hebreos 3:12, dice la Escritura: vigilad, hermanos, para que ninguno de vosotros tenga un corazón malvado y sin fe que le haga apostatar del Dios vivo. ¿Por qué o cómo se apostata? Cuando un corazón es malo. Si me ayudan, por favor, y aprovechando que aquí está mi esposa que me ayuda a hacer la labor pastoral, ¿qué miras tú ahí por lo cual se puede llegar a apostatar? Lo que pasa es que por la insensibilidad que tiene la gente ya no le importa su prójimo, no piensan en el pobre. La verdad es que hasta en ellos mismos no les importa su vida espiritual. Eso por un lado, porque yo sé, y por eso es tan importante que también nosotros salgamos de la tienda, como el Señor le dijo a Abraham, ¿verdad? De la carpa, del tabernáculo. Porque cuando uno va a ver la necesidad de la gente, uno se sensibiliza. Cuando uno mira, no es lo mismo que nos cuenten, aunque pues también no vamos a ir a la imprudencia, pero no es lo mismo que nos cuenten de las familias que están pasando tal vez los días de llanto porque despidieron a alguien por esta situación, u otros que tal vez encerrados 15, 20 días por la pandemia, porque se contagiaron y que tal vez no tienen para comer porque los dos papás o qué sé yo, salen a ganarse diariamente el sustento. Es que la gente también está totalmente apartada, no solo por la pandemia, sino con las redes, con el internet. Su vida es estar viendo el aparato. Se relaciona con mucha gente, pero a través de los aparatos no tienen relaciones interpersonales. Y no digamos ahora que no van a la escuela, que no quieren ir a la iglesia. Claro. Entonces no tienen comunicación casi con la gente. Y con su familia, poca, porque se están en su cuarto ahora. Sí, también. Ajá.
La otra cosa que yo subrayaría acá es que dice que tienen un corazón malvado, o sea que no se ministran. Que ninguno de vosotros tenga un corazón malvado, dice acá. De hecho, puse otra versión. En esta dice, cuidaos, hermanos, de que ninguno de vosotros tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que os haga que os haga apartaros del Dios vivo, o sea, apostatar. Porque, miren, amados, yo creo que todos, en mayor o menor medida, teníamos, o tal vez todavía tenemos cositas en el corazón pecaminosas. ¿Y cómo vamos a hacer para limpiarnos? ¿Cómo vamos a hacer para quitar ese corazón malvado y pedir al Señor que nos dé uno de carne, uno bueno, un corazón que sea conforme al de Él? Ministrándonos. Sí. Aquí, esto es bien importante porque dice, vigilen, hermanos, que sus corazones no sean malos y sin fe, porque eso los va a llevar a apostatar. Entonces acá era el versículo que hice referencia hace ratito en cuanto a la fe. ¿Cuál es el problema de dejar de estar oyendo la palabra? Es que la fe va menguando. Y no digamos con lo que tú decías, que la gente viene y está más interesada en ver los problemas sociales, que muchas veces publican cosas que ni les constan o cosas que tal vez o sean no ciertas, es su pan diario. Y eso va enfriando sus corazones. Al contrario, dice el verso 13, exhortaos mutuamente todos los días mientras perdura aquel hoy, para que nadie se endurezca por la seducción del pecado. Otra cosa bien importante, ¿cómo hacemos para cuidarnos del camino de la apostasía? Hay que limpiarse hoy. Aquí está, ¿ve? Hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice la palabra. Entonces, si encontramos que hay algún corazón malvado en nosotros, si nos damos cuenta que la fe está menguando, nosotros necesitamos volvernos al Señor. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos exponiéndonos a agarrar un camino de apostasía. Que Dios nos libre. Solo, pastor, perdón, es que cuando analizamos todo lo que vive Elías, ¿verdad? Ahorita usted está en el 18, pero ya al pasar al 19, o sea, viene y él hace en el nombre del Señor grandes hazañas, pero luego ya cuando pasa al 19, vemos que Acab le va y le informa a Jezabel lo que hizo Elías, y Jezabel dice, si no está aquí la cabeza, ya conocemos la historia, ¿verdad? Pero dice que Elías tuvo miedo, pero ahí puede decir que tuvo falta de fe, como dice ahí, un corazón malvado y sin fe, porque después él huye al desierto, y ahí lo que me llama la atención, dice que va y se recuesta debajo de una retama. Y en algún momento, estudiando lo que representa la retama, dice que es un árbol enano, que tiene raíces como para que si fuera un árbol de 3 metros, pero solo llega a alcanzar nomás 1,5 metros. Entonces se acomodó, el miedo lo hizo acomodarse. Y eso es lo que pasa ahorita, de que estamos siendo ministrados por las redes sociales prácticamente. Y al momento de no ministrarnos por lo que está pasando de miedo, nosotros nos podemos llegar a acomodar, ¿verdad? Y tuvo que llegar el Señor, enviarle por medio del ángel alimento para que él recobrara fuerzas, ¿verdad? Pero es impresionante que el miedo hace que nosotros nos acomodemos y nos quedemos dormidos. O que la gente se haga a una cobertura inadecuada. Ajá. ¿Verdad? Porque ese árbol enano representa una cobertura inadecuada, que no tiene la suficiente sombra espiritualmente hablando como para poder proteger o cubrir. O ¿verdad? también puede representar de aquellos que empezaron bien, porque dice que sus raíces es como un árbol de 3 metros, pero se desviaron y ya no les permitió crecer espiritualmente, ¿verdad? Vemos como ahorita pastores que tal vez empezaron bien, ahora están predicando otra doctrina totalmente diferente. Sí, yo creo que también se puede considerar desde esa perspectiva. Sin embargo, la parte bonita de la gente que está perseverando es que el Señor hace la obra, porque la gente que en medio de este tiempo
busca estar pegado a la palabra, a la presencia del Señor, ahora está abriendo su corazón a cosas que nunca lo había hecho porque están entendiendo que necesitan limpiarse, ¿verdad? Sí, Para sacar toda la maldad que hay en el corazón. amén. Eso Y- también se ha visto, es la parte linda de la iglesia que está Amén. perseverando. Ajá. Absolutamente. Y es que ese es el punto, que nosotros sepamos caminar el trecho final, sabiendo de los peligros que hay en este camino todavía, ¿verdad? En este último desierto, diríamos, para saber cómo hacer. Ese es el asunto. Entonces, en estos versículos, ¿quiénes apostatan? Los que no se limpian el corazón, los que tienen un corazón malo, los que menguan en su fe. Entonces, ¿quiénes no apostatan? Los que hacen lo contrario. ¿Y cómo se hace? Ministrándose, aprendiendo a hacer el bien, oyendo la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿verdad? Miremos otro, Números 31:16. Precisamente fueron ellas las que por consejo de Balaam indujeron a los israelitas a apostatar de Yahvé cuando lo de peor, es Baal peor al que hace referencia acá, Ajá. por lo que hubo un azote en la comunidad de Yahvé. Aquí hay que ponerle ojo a esto, porque prácticamente se presentan estas mujeres ahí, estas que dice ellas, son, creería yo, en un tema que lo llame apóstol, quizá parte de las que él les llama las doncellas de la muerte, ¿verdad? Que se presentan para inducir o seducir o influenciar sobre el pueblo de Dios a hacerlos apostatar. Ahora, aquí lo que es bien importante es que empezaron a aconsejar por un profeta, como él dijo que lo era, de ojos abiertos pero caído. Pues hay que ver a quién oye la gente. No se trata de oír a cualquiera porque al final las palabras tienen poder de vida y muerte. Pero la otra cosa es que les indujeron a lo que pedía Baal peor. Esto es Números 31:16. Vamos a irnos a Números 25:1 para ver qué fue lo que pasó en medio del pueblo de Israel. ¿A qué hace alusión esa inducción a Baal peor? Israel estaba en Sittim cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y aquí aparece otro dato bien importante. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Es que es tremendo eso de la comida, hombre. Porque por ahí empezó el mal. Son pactos, ¿verdad? Sí, se hacen pactos, se entra en comunión. Entonces dice, Israel estaba en Sittim cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. O sea, yo diría que aquí, aquellas que invitaron al pueblo de Israel a prostituirse llevaban una vida sexual desordenada. De hecho, dice que eran hijas de Moab. Ahí aparece otro tema importante, cuidado con el pecado sexual. Pero lo que me llama la atención es que, aunque los israelitas se metieron con las hijas de Moab, antes de que se consumara, digamos, ese pecado de tipo sexual, empezaron comiendo e inclinándose a los dioses de ellas. Eso es lo que me llama la atención. Es más o menos como cuando allá está Adán y Eva en el huerto. Satanás seduce a la mujer, hace que coma del fruto prohibido, pero eso ya fue solamente la consumación, el que comiera, pero ya ella había caído en la idea de desobedecer las instrucciones de Dios, y que por cierto también la doctrina de Eva parece que no la tenía muy, muy bien, ¿verdad? Ese es otro tema. El asunto es de que aquí vemos que Israel empezó a prostituirse con las hijas de Moab porque les invitaron a participar de la comida de lo que se sacrificaba a los dioses con D minúsculo. Así acudió el pueblo a Baal peor
y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Ahora, aquí hay otra cosa bien importante. Miren lo que significa o quién era Baal peor. Era el dios de la fertilidad. ¿Se recuerdan que subrayamos allá donde estaban en el monte Carmelo? Sí. Sí, estaba Baal, estaban las aseras y estaba tipificada también o representada Jezabel. Va. Y esos tres personajes a lo que inducen es al pecado sexual. Sí. Baal peor, aquí dice, era el dios de la fertilidad de aquel lugar. Las aseras, a ver si podemos recordar un símbolo hoy por hoy, o no un símbolo, sino una ashera hoy en medio de la religiosidad evangélica. Es el árbol de Navidad o los obeliscos, ¿verdad? Exactamente. Y no digamos Jezabel, que dice Apocalipsis que seduce a sus siervos para que estos adulteren o forniquen. Entonces, esto es bien importante atenderlo. ¿Por qué? Vuelvo a la carga. Hasta subrayado lo dejamos ahí. Por consejo de Balaam, indujeron a los israelitas a apostatar de Yahvé cuando lo de peor, el consejo estaba más atrás explicado. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Déjenme ir como parafraseando, concatenando la idea. Entonces empezaron oyendo el mal consejo de las hijas de Moab. Empezaron a comer lo sacrificado a esos ídolos y terminaron apostatando. Ok, traigamos esto que según la escritura es para nosotros una sombra o figura hoy. Muy bien. Veamos qué pasa dentro de la cristiandad. Algo que parece tan irrelevante para algunos, pero tan peligroso realmente en lo espiritual. 3 fiestas paganas que se han metido en medio de la vida cristiana. El Día del Cariño, por ejemplo. Porque al final lo celebran y no conocen el origen. Se ha dicho de paso que esto, el Día del Cariño, el Carnaval y la Navidad, estas 3 fiestas están dedicadas a deidades paganas que lo que demandan o esperan o inducen a que la persona que participa termine haciendo es participando en un desenfreno, ya sea en vicios o pecado sexual. Les voy a leer un poquito de historia del Día del Cariño. En Roma se celebraba el festival dedicado a Fauno Luperco, dios de la fertilidad. Durante la fiesta, conocida como las Lupercalias, este ritual era la culminación de las Lupercalias y se hacía el 15 de febrero, como parte de la fiesta que se realizaba un sorteo por medio de tarjetas. Es que eso me fue impresionado. Yo no sé si lo habíamos acá comentado, pero yo no me acordaba de ese dato. Dice que la fiesta consistía en que realizaban un sorteo por medio de tarjetas en las cuales estaban escritos los nombres de las jovencitas que querían participar. Los varones escogían una tarjeta y la señorita tenía que ser su compañera, entre comillas eso de compañera solamente, hasta el siguiente año en que podían volver a participar en el sorteo. En el año 494, el Papa, es decir, el líder máximo de la supuesta iglesia cristiana, instituyó otra celebración en honor a un santo muy popular, San Valentín. Ese santo dice que era considerado el protector de los enamorados. Y agarra la fiesta pagana de las Lupercales, la supuestamente cristianiza, y entonces se establece ya no el 15 de febrero, diríamos en buen chapín para tapar el ojo al macho, y lo cambia al 14 de febrero. Ahora, esa entidad de las tinieblas, Fauno Luperco, el dios de la fertilidad, lo que iba a pedir era un sacrificio de pecado sexual. Pues cuando nosotros miramos eso, ¿y cómo se celebra el Día del Cariño? Con intercambio de tarjetas. Y segurito, si investigáramos, hallaríamos
muy probablemente que en alrededor de esos días, o quizás y seguramente el mero día, se cometen muchas situaciones de tipo sexual. Seguramente. Seguro. Porque a eso lleva. A eso lleva una tarjetita de algo bonito, una invitación a salir por ahí. Es y para estar en después pareja ese día. Sí, exactamente. Ahora, alguien puede decir, pastor, pero yo no es esa mi intención. Tan bonito, ¿por qué no felicitarnos? Es que al final, volvemos al punto. ¿Cómo empezó el camino de la apostasía de los israelitas? Ahí dice, mire, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. ¿Qué pedían sus dioses? Que comieran y que se inclinaran a ellos. Entonces, ¿cuánta gente ahorita, al participar de esas costumbres paganas, prácticamente se están volviendo comunes a esa atmósfera espiritual, o están entrando en esa atmósfera espiritual, y prácticamente están invocando a la deidad a la cual le dedican esas fiestas? Ujú. Pero lastimosamente hay un montón de cristianos que ven esto con ligereza, porque dicen que no hay que ser exagerados, que solo quieren tomarlo como la parte buena. No tiene parte buena. No tiene parte buena. En el Señor, Él nos llama a que seamos definidos. Punto. Entonces no está bueno manifestar el cariño, sí, pero hágalo otros días, o si quiere todos los días. Todos los pues, días. ¿verdad? Ujú. Pero no cuando sabemos el origen de una fiesta, porque al final sabemos que aún las fechas son portales dimensionales a lo espiritual. Les anoté algo más. Porque entonces resulta que le cambiaron para que no se oyera tan grotesco el fauno luperco o de las lupercales. Pusieron a Cupido. Tiene su origen en el dios griego Eros, el joven hijo de Afrodita o Venus, en los romanos la diosa del amor y de la belleza. Era representado como un adolescente muy bello. De su nombre y actuar se derivan las palabras erotismo y erótico, que es un amor apasionado basado en la estimulación de los sentidos. Al pasar a los romanos, Cupido cambió a una representación más infantil, pero pudiendo causar en los humanos las mismas reacciones del dios Eros. Ese es el origen. En alguna medida ahí lo pinceleamos un poquitito del Día del Cariño. Todo tiene que ver con sexo. Sí, eso es lo que a mí me llamó la atención, fíjate. Porque cuando miramos allá la batalla entre el profeta del Señor, Elías, en contra de los profetas de Baal, estaban los profetas de Baal, Baal peor, hace la alusión, estaban las acheras y Jezabel. estaba Jezabel. O sea, y hermanos amados, con mucha pena, pero si un pecado arrastra a mucha parte de cristianos, es precisamente el pecado sexual. Sí. Y depende de a dónde eso se permita llegar, precisamente puede empezarse a apostatar o llegar a apostatar. La otra fiesta que me parece también algunos cristianos, y quizá tenga que decir evangélicos, aún celebran es el carnaval. Esta tiene su origen en fiestas como las del buey Apis e Isis en Egipto, las fiestas dionisíacas griegas y las bacanales y lupercales romanas. Estas fiestas fueron dedicadas a dioses paganos. Baco, deidad romana, que era el dios del vino, o Dionisio, dios griego de la vida desordenada, borracheras, etc. Eros, dios griego de la belleza masculina, del sexo, o en latín llamado Cupido, y Pan, dios griego de la música y de las orgías. Creo que en un tema de las mercaderías de Babilonia, platicamos de eso, cuando hablamos de Brasil seguramente, y pues más que, bueno, tal vez algunos de verdad que no vieron eso. A mí el Señor me sacó del mundo y si bien yo era un niño y no hice cosas así,
sí, al estar en el mundo uno sabía del carnaval de Brasil, de la cosa más cruda de ver la invitación al pecado y desenfreno tipo sexual, ¿va? Pero ¿qué pasa? Hay hermanos qué pena, que miran con tanta indiferencia ese tipo de situaciones. Y la otra, la Navidad, ¿va? La Navidad es un sincretismo religioso, teniendo su origen en fiestas como la de Babilonia y la celebración del cumpleaños de Tamuz, que por cierto es el producto de un incesto, ¿va? No sé si ustedes recuerdan, Sí. entre Semiramis, su mamá, la mamá de Tamuz, ella se mete supuestamente con Nimrod, se mete Nimrod, que era hijo, ¿verdad? Con Semiramis, y de ese incesto sale Tamuz, a quien le celebran su cumpleaños coincidentemente en la fiesta donde celebraba el cumpleaños del dios Sol, de Baco, de Osiris, de Horus, de Adonis, de Júpiter y de otras potestades de las tinieblas que cuando uno las mira, digamos en el mapamundi, incluso como no, de repente lo graficamos, ¿verdad? Pero si miráramos nosotros en el mapamundi, en donde se manifestaban esas potestades, nos daríamos cuenta que estaban literalmente a kilómetros de distancia en lo geográfico. Pero sus fiestas se celebraban en las mismas fechas. O sea, la Navidad es una de las fiestas paganas más peligrosas que pueden abrir portales para que un cristiano agarre un camino de apostasía. Por mucho que la quieran disfrazar, por mucho que algunos, hasta pastores, todavía en el altar pongan una ashera, léase un árbol de Navidad. Eso es el árbol de Navidad, es un culto, perdón que lo diga así, pero eso es cierto, es un culto al miembro fálico y lo celebran adornándolo. En este festival de invierno conocido en Roma y Grecia como en las Saturnalias, se hacían, miren los orígenes, intercambios de regalos, borracheras y orgías. Yo creo, mis amados, que en el nombre de Jesús es importante que nos vayamos aplomando en el nombre de Cristo Jesús en el camino de la perfección, porque a eso fuimos llamados. Sed perfectos, dijo el Señor Jesucristo, como mi Padre es perfecto. Entonces, no creo yo que sea prudente ver con indiferencia este tipo de fiestas, porque quien participa de ellas está invocando a alguna de esas potestades. No sé si alguien quiere decir algo o avanzamos. No, Ok. Solo como comentario lo que decía, el Día del Cariño es temporada alta para los moteles. Entonces incluso hay reportajes donde sacan las colas que se hacen afuera de los moteles, y porque prácticamente se lleva eso. Pero algo que me llamaba la atención era lo que usted decía, que nosotros podríamos decir, bueno, pero lo vamos a hacer no como el mundo lo hace, pero como se abren, ahí sí que atmósferas espirituales, es increíble también ver todo lo que representa el Día del Cariño, porque se pueden llegar a hacer pactos de palabra. Ya cuando lo hacía San Valentín, por ejemplo, él hacía una unión en amores que no se podían casar, entonces se establecen pactos, ¿verdad? Entonces espiritualmente uno sin saberlo incluso puede llegar a hacer algún pacto. Claro, y no se puede alegar ignorancia, ¿verdad? Incluso lo dice la Biblia. Por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Sin embargo, Dios, creo que por misericordia, hoy nos está mostrando a la luz de la palabra cuestiones que pueden llegar a afectar la vida espiritual a tal punto que la gente empiece a apostatar. El libro de Romanos 13:13 dice, vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias,
porque el tiempo ya ha pasado, os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué le agrada a los gentiles? Que la gente vaya y compre sus tarjetas y viva pues en esa vida del mundo, ¿va? Eso le agrada a los gentiles. Habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Ok, tenemos unos minutitos. ¿Cómo voy, hermano Marlon? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Llevas ahí tú algo de referencia? 55 minutos. Ah, gloria a Dios. Tenemos 5 minutos y tenemos algunos versículos que creo que podemos estudiar todavía. Recuerden, amado, que estamos estudiando lo que a la luz de la palabra nos deja ver el Señor. Pueden ser como peligros por los cuales algún creyente, algún cristiano puede llegar a apostatar. Y aquí solo, ya que lo refrescamos, quiero decirles algo más. En la Biblia aparecen, en cuanto a apostasía, nos deja ver el Señor. Una que es reversible, como el ejemplo, ¿verdad?, del apóstol Pedro. Fíjese, siendo apóstol y todavía apostató. Y otra, a la manera de Judas, que apostató irreversiblemente. Pastor, entonces quiere decir que todavía celebro Navidad este año. No se lo aconsejo. No, hombre, porque los que apostatan se vuelven candidatos a quedarse en la tribulación, ¿va? Al final por eso se va a quedar mucha gente en la tribulación, porque apostataron. Y algunos en medio de la tribulación van a volver en sí y van a decir, no, hombre, ¿por qué no viví el evangelio como se enseñó correctamente, ¿va? Y ahí se van a arrepentir y pues, se van de esta dimensión, pero vía la muerte, ¿va? Cuando tenemos la oportunidad de irnos antes en el arrebatamiento, como Dios se llevó a Elías. Número 25:4. Y el Señor dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Este es el último verso del relato que estudiamos. Es así tajante, ¿va? Tajante. Les dieron la orden que los mataran. Incluso ya no les puse los versículos, pero sí en el contexto lo pueden leer en casa. Dice que estaban en medio de esa situación y se le ocurre a un israelita tomar a una mujer de esas, y va todo contento como a que presentarla. Entonces dice que se levanta uno de las ayudas de Moisés, agarra una lanza y va a la tienda de ellos y los atraviesa a ambos. Ahora, por favor, con una mente santa, en el nombre de Jesús, yo deduzco, si los atravesó a ambos de un solo, pues seguramente estaban teniendo relaciones sexuales, ¿no? O sea, el pecado lo estaban ejecutando, sabiendo la atmósfera que estaban ellos viviendo, hermano, y no les importó. Entonces, yo creo que debemos de tener claro que estamos en una atmósfera de bendición, pero sí donde se está queriendo, de parte de las tinieblas, violentar nuestra, valga la redundancia, atmósfera espiritual. Tenemos que cuidarnos. Dice la Biblia en 1 Corintios 8, 10 al 11, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si eres débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Entonces, vuelvo a la cara. Tenemos que discernir primero cómo está nuestra conciencia. ¿Cómo está nuestra conciencia? Ya es una conciencia fuerte, ya es una conciencia buena. Ese tema tan lindo, siempre que lo menciono algo referente a la conciencia,
me gustaría tener la tablita de cómo la conciencia te tiene que ir primero como poniéndose como en cero, como limpiándose, para que después evolucione. Sin embargo, tenemos que cuidarnos, así como dice acá, a no participar de lo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué? Porque ya vimos que Israel por ahí empezó su apostasía. Aquí vamos a ir cerrando. Miren cómo está profetizado. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, esto es impresionante, a espíritus engañadores. Hay que discernir el espíritu con el cual algunos están enseñando, especialmente en las redes sociales, y a doctrinas de demonios. Fíjense que aquí yo por lo menos solo me había percatado como que hiciera alusión a las doctrinas de demonios, pero no solo son esas doctrinas, a doctrinas de demonios, de hipócritas y de mentirosos. Entonces tenemos que cuidarnos de no estar oyendo gente que se dice ser cristiana y no lo es, que vive digámoslo de esta forma, una religiosidad falsa, una supuesta vida cristiana hipócrita. Eso es peligroso, porque aquí dice, algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque escuchan espíritus engañadores o doctrinas de demonios. Hermanos, en el nombre de Jesús, yo desconozco cuánto hoy por hoy incluso hay juegos que se están dejando que los niños o los jóvenes tengan. Pero los están adoctrinando demonios, les están enseñando a vivir inicuamente. Y eso los puede llevar a cometer no solo incluso delitos, sino cosas que, aunque el delito pues también tendría una paga espiritual, ¿verdad? También a alejarse del camino de la fe. No sé si hay algo que investigamos hace algunas semanas de juegos peligrosos que inducen a los jóvenes a hacer cosas malas. Es que me recuerdo como que les ponen retos. Oh, sí, hay, por ejemplo, retos, uno muy famoso de la ballena azul, donde lo que eran 50 retos que los llevaban a hacer cosas que no se podían hacer, ¿verdad? Hasta saltar de un edificio lo más alto, y si sobrevivía era el ganador. O retos en TikTok, por ejemplo, de que a ver cuánto tiempo aguantan la respiración. Entonces ya murió una niña de 13 años en Francia, si no estoy mal, y por hacer ese tipo de retos, porque la niña, los papás solo vieron que se encerró al baño y dijeron, de plano, uno de sus videos de TikTok, ¿verdad? Y al ver que no salían, la encontraron con un cincho en el cuello. Ajá, wow. Porque estaba haciendo ese reto. A lo que yo me quiero referir, hermanos, es que a veces como que leemos doctrinas de demonios y tal vez nos imaginamos una cara fea, dentuda o saber ni cómo, pero realmente esas son doctrinas de demonios porque llevan incluso a que la gente se suicide. Les están enseñando a hacer cosas impropias. Recuerdo yo que incluso había un juego, no sé si lo prohibieron, espero que sí, donde el chiste era como ser parte de un bando. Incluso el jugador tenía que como matar a otros y al final tenía que violar en el juego a una jovencita para que le dieran su premio. No sé cómo se llamaba ese juego, pero algo leí yo de eso. Entonces, los niños que estaban formando su conciencia, o los jóvenes que aún la tienen demasiado débil, digamos, y participan de esas cosas, eso es lo que están agarrando en su mente. Luego van, y no digamos, si a eso le suman ese tipo de retos, le llaman de alguna manera ya en el medio, digamos. Son challenge. ¿Cómo? Le dicen challenge en inglés, challenge. Pero es reto.
en español, entonces son que se vuelven tendencias, ¿verdad? Y Ahí está. lo van replicando para ganar seguidores, ¿verdad? Imagínate. Qué terrible. Qué terrible. Wow. Digamos, niños o jóvenes que tal vez iban a la iglesia, que tal vez hasta servían, que conocieron, como dice la escritura, probaron del don celestial y de repente por un jueguito de esos, que prácticamente es una doctrina demoníaca, se desvían. Si tengo en mente, hombre, ahorita se me vino, yo acá ministrando, pastoreando, he tenido que liberar jóvenes, porque los agarró. Ahorita eso ya no se da mucho, pero hubo un tiempo cuando estaba la cosa esa de los Pokémon y esas como caricaturas, especialmente las que vienen de China, los esclavizó. Aquello que pasaban horas y horas jugando, y algunos, Padre Santo, es que yo tengo en mente a más de alguno que estuvo metido con Dios sirviendo y después se alejó. ¿Acaso no es apostatar, alejarse del Señor? ¿Abandonar el camino del Señor? Vaya. Primero Dios que se vuelvan al Señor. Entonces, ahora, me llamaba la atención, les decía que acá dice que escuchan a espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Déjenme, pues en base al texto del versículo 2, doctrinas de hipócritas y de mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Y con esto te dijimos que íbamos a cerrar, ¿va? Dice, estos prohibirán casarse. Padre Santo. Yo quería hacer un poquito de contexto, porque esta carta la escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Y como esta es la palabra profética más segura, aquí todavía no existía la Iglesia Católica. La Iglesia Católica surge en el año más o menos 325, 330 después de Cristo. Y Pablo está diciendo que los impulsadores de estas doctrinas, una de sus características es que iban a prohibir casarse. ¿Y quién hace eso? Sino la Iglesia Católica con sus sacerdotes. Les prohíben casarse. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué quiero hacer énfasis? Que tenemos que cuidarnos mucho de ver a quién estamos oyendo y con quién se está permitiendo entrar en una comunión de tipo espiritual. ¿Por qué? Porque llegamos al tiempo donde estamos ya lastimosamente viendo cuántos, incluso pastores, ministros del Evangelio, se están tomando de la mano para caminar juntos con, por ejemplo, estos descritos de 1 Timoteo 4:3, el camino del ecumenismo que los está arrastrando a la apostasía. Hay una hermana que hace una pregunta acá en Facebook. Sí. Dice, hermana Dayana, ¿y hacer convivios de fin de año es bueno o es malo? Yo sugeriría que hay que partir de la motivación y discernir el contexto. Y para poder contestar, voy a tomar lo que dice la pregunta. Dice que convivios de fin de año, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo diría que eso es parte de esa atmósfera espiritual. Entonces me parece que es peligroso. Me parece que es peligroso porque no está mal que convivamos, pero si nos vamos a la palabra, diría yo que nuestra convivencia o comunión debería ser, como dice la palabra, ¿qué hay cuando os reunís? Hay salmos, hay profecía, hay revelación, hay cánticos, creo que dice. Entonces, ese sería otro buen parámetro de referencia, digamos, ¿qué se va a hacer? Porque si no se discierne, se puede incluso estar mal influenciado del llamado espíritu de la Navidad, ¿verdad?
Yo les he de decir, mis amados, hay ovejas que pastoreo que en esos días especialmente a veces me es necesario estar muy al tanto, porque como el Señor los sacó, por ejemplo, de un vicio del alcoholismo, en esos días hay que estarlos cuidando mucho porque se vuelven como vulnerables a esa atmósfera y he tenido que ministrar que me dicen, ¿verdad? Ya venían bonitos todo el año, llegaron los meses de octubre, noviembre y diciembre y los invitan, ¿verdad? No, hombre, venite, que ya sabemos que te volviste evangélico y que ya sabemos que vos no vas a ir a chupar y dice el otro, sí, va, tal vez hasta con el pensamiento, yo les voy a ir a hablar de Cristo. No, es una atmósfera peligrosa. Entonces, por la pregunta de la hermana, yo diría que hay que discernir eso, si realmente esa convivencia, entre comillas, va a llevar a una bendición o solo se está adoptando de alguna manera disfrazada una costumbre de ese entorno de la Navidad. No sé si tú quisieras agregar algo. No en cuanto a esto, pero en cuanto al entorno de todo el tema que tiene que ver con las cuestiones de tipo sexual. Uh-huh. Yo, hoy que estaba revisando las redes, me llevé una gran sorpresa en un programa donde hay conductores y que platican de los artistas. El tema eran los juegos de tipo sexual, en donde inducen y donde ellos hablan tan abiertamente de cómo los usan, que si les gustan, si no les gustan, y los manejan con aplicaciones de su teléfono. Entonces están induciendo, o sea, a que el pensamiento es, esto es normal y lo podemos hacer. Uno de ellos le decía incluso, ay, lo puedes usar mientras estás haciendo tu jugo verde, juegos para masturbarse. Wow. Y eso es lo que están lanzándole a la gente ahora en programas familiares, sí. Uh-huh. Dios mío. Como Eso- suben el rating, es que ahora todos los programas tienen que tener un segmento que hable de sexo, porque hasta invitan a especialistas para hablar, supuestamente lo hacen más inclusivo, ¿verdad? Porque ahí ya empiezan a meter temas de LGTB, que es para las mujeres, Ajá. para los gays, y están incitando a eso en un programa que pasan a las 10 de la mañana. a que es tan normal, a mí este me gusta, este no me gusta, ya lo probaste. Wow. Yo hoy me quedé Padre con la boca bendito. abierta porque no es un programa X que pasen a medianoche, sino A las 10 de la mañana. Son Luego de matutinos. Padre Santo. Va. Y los cristianos indiferentes. Digamos, aquí ya vemos los menos patojos, mi esposa y yo. Nosotros no nos enfrentamos con ese mundo. no. Para nada. Yo hoy me espanté. Para nada. Y nosotros quizá, porque aunque no éramos cristianos, no enfrentamos ese mundo, hoy gracias a Dios somos cristianos, pero les aseguro que aunque quizás no lo fuéramos, no lo veríamos normal. Pero hoy los jóvenes lo están viendo ya normal, porque eso es lo que le está vendiendo el mundo. Entonces necesitamos saber, hermanos, por el amor de Dios, mire cómo esto nos deja ver la palabra, que la apostasía de Israel, cómo empezó participando de fiestas que estaban siendo dedicadas a deidades paganas, especialmente hacia hacerlos caer en el área sexual. Sí. Daniel 11:32, leo y ya oramos y nos vamos, porque hoy ya me pasé, ¿verdad, hermano? No, yo no, fueron las hermanas. Ajá. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Ay, Dios mío, ¿cuánto miran ustedes? ¿Cómo están halagando a pastores que están diciendo que es normal el LGBTQ+,
Q y lo demás que tiene. Los están halagando. Eso no puede ser. Aquí dice, con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pecado. ¿Ibas a decir algo? Sí, es que hermana Dayana, la que hizo la pregunta, fíjate que hablando de convivios, dice que porque ellos lo hacen en la iglesia, entonces sería bueno que puedas tú aclarar un poquito, tal vez entre lo que es coinonía y cuando ya es un convivio de tipo festejando esta fiesta, ¿verdad? Ok, perdón hermanos y ustedes hermanos todos, discúlpenos, hoy sí nos tomamos unos minutitos, pero quisiera ampliar esa respuesta. Cuando nosotros decimos koinonía, es porque desde el griego esa palabra es la que al español generalmente traducen como comunión, tener una actividad que es espiritual, que nos va a fortalecer y que nos va a llevar a que como hermanos en Cristo podamos volvernos comunes y alcanzar la bendición, por ejemplo, que dice el Salmo, si no estoy mal, 133, cuando dice cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Pero al final de ese pequeño salmo dice, porque ahí manda la bendición Jehová. ¿Dónde la envía? Donde los hermanos tienen comunión. Una comunión que no es, digamos, desde el púlpito o de púlpito, digamos, sino que es haciendo una actividad no del púlpito, no de altar, pero que sí tiene que ver con una edificación espiritual. Nosotros lo hacemos todo el año. De hecho, pues los servidores especialmente hacen una cada 4 meses, ¿verdad? ¿Ya? Porque está en la palabra como un principio. La iglesia al principio caminaba sobre 4 fundamentos: la comunión, las oraciones, el partir el pan, ¿cuál era el otro? Y la doctrina de los apóstoles. Sobre estos fundamentos la iglesia del principio se desarrollaba. Por eso es que nosotros estas 4 cosas acá lo tenemos como un establecimiento, digamos, de vivencia cristiana. Entonces, para nosotros, los asuetos, por ejemplo, el de la llamada Semana Santa, que también es una fiesta pagana en sí la Semana Santa, los aprovechamos para buscar a Dios como misión en el retiro de verano. A veces hacemos alguna actividad aprovechando el asueto del 24 mediodía, 25 de diciembre día completo. O así otras, el 31 de octubre hemos hecho vigilias, no porque estemos celebrando el Día de los Muertos, ni mucho menos Halloween, aunque ambas son paganas las fiestas, sino porque hay un asueto. Entonces, diría yo que, por lo menos acá en la iglesia que yo pastoreo, de ninguna manera hacemos disfrazados convivios. No. Y si aquí alguien lo ha hecho por sus propias pistolas y en un desorden que tal vez para no pasar machete parejo, quizá va en una ignorancia. Es que la hermana dice que en la iglesia de ella lo hacen. Bueno, o sea que ella no viene con nosotros. No, ella dice, porque nosotros lo hacemos en la iglesia, o sea, los convivios. Entonces yo por eso te decía que es importante explicarle a ella cómo nosotros sí tenemos koinonía, pero que eso es totalmente otra diferente cosa a lo que se hace, porque un convivio está relacionado con estas fiestas paganas, ¿verdad? Sí. Ya. Es que por un momentito entendí que era una hermana de acá. No. Bueno, pero ya lo expliqué. De igual forma, me parecería, hermana amada, que quizá la situación a lo que tú te refieres en la iglesia donde estás, que tal vez no tienen el conocimiento y lo que necesitan es precisamente recibir. Si nosotros podemos apoyar en ese sentido, con mucho gusto podríamos enviarte el material especialmente o específicamente de las fiestas paganas y puntualmente de la Navidad, para que entonces, con el favor del Espíritu Santo y ese conocimiento, te des cuenta que están errando, que eso no le agrada al Señor.
y que espero pues en el nombre de Jesús te edifique y si logras incluso compartirlo quizá con tus pastores en un buen espíritu, primero Dios, que les sirva a ellos para, como dice Apocalipsis, salir de Babilonia, pueblo mío, para que no participéis de sus plagas. En otras palabras, te lo parafraseo. Y cristiano, sal de donde está babilonizado, de donde se hizo una mezcla de costumbres paganas que se llevaron al cristianismo, valga la redundancia, genuino cristiano. No sé si responderías bien lo suficiente, pero espero que sirva esto en el nombre de Jesús. Y cierro acá. Con halagos hará postular a los que obran inicuamente hacia el pecado. Y esto es parte de la respuesta de la hermana. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Aleluya. Entonces tenemos que conocer a nuestro Dios. ¿Qué le agrada a nuestro Dios? Nuestro Dios es un Dios celoso. Un Dios que de ninguna manera comparte el que nosotros, si participamos de su mesa, estemos participando de una mesa de los ídolos. En el nombre de Jesús. Nos vamos a tener que mostrar fuertes y actuar. ¿Para qué? Para que no apostatemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos todos, muchas gracias tanto a las invitadas de hoy. Me han bendecido, igual a nuestros hermanos que nos han acompañado Los invitados, ¿no? en el Facebook y en YouTube, y a los hermanos servidores también. Dios les bendiga y gracias por su paciencia. Padre, te bendecimos y te alabamos. Te rogamos, Señor, que allá donde cada discípulo tuyo se encuentra recibiendo esta enseñanza, tú lo selles, Señor, en el nombre de Jesús, con esa administración de tu Santo Espíritu, para que seamos, como dice acá Daniel 11:32, que conociéndote a ti a través de tu palabra, podamos entonces volvernos fuertes en ti y así mostrarnos y poder también actuar. De tal forma, Señor, que si hay algo que todavía estamos haciendo que a ti no te agrada, en el nombre de Jesús nos des la valentía, como dice tu palabra, que no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, para salir de toda costumbre pagana en el nombre de Jesús. Bendigo a mis hermanos y te ruego que a todos nos lleves con paz y bendición de vuelta a casa y al destino que hoy, Señor, tú tienes preparado. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hasta pronto. Sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la